Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube de WM Survival o WM-Survival, como lo quieran llamar. Es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy quiero contarles un poquito más sobre un cuchillo bastante icónico, especialmente en el ámbito de las fuerzas especiales. Hace un tiempo yo hice un post donde les dije que iba a estar haciendo un review sobre este cuchillo, sobre el famoso EK, mal llamados cuchillos EK o EK, porque EK es un apellido, no es una denominación para, para este arma. Bien, así que les voy a contar un poquito más de eso. Mientras hacía mi investigación para tener más detalles que compartir con ustedes, descubrí cosas bien interesantes y por lo tanto me di cuenta además que esto da para hacer un video bastante más largo, de más de una parte de hecho. Entonces, esta va a ser la primera parte de lo que yo llamo en la ruta de los cuchillos EK. ¿Ok? Así que comenzaremos por hablar sobre este. Vengan conmigo. Y bien, el cuchillo EK lleva su nombre porque fue creado inicialmente por una persona llamada John Eck, que es un apellido, como les dije. Muchos años, mucha gente, incluso me incluyo, lo llamamos EK o EK, pero en realidad los cuchillos se llaman Eck por el apellido, como les dije, de su fundador, de su creador, John Eck. Año 1941, él creó este cuchillo, no exactamente este modelo, este ya es el modelo M4, y la diferencia está en que el original no tenía esta guarda. ¿Okay? Bueno, estos cuchillos fueron creados y fueron considerados especialmente para las fuerzas militares de Estados Unidos, inspirados en las clásicas dagas de combate de fuerzas especiales británicas, de los comandos británicos. Bien, esa es la forma general, ¿se fijan? Tipo un estileto, pero es un poquito más grueso este. Bueno, este cuchillo sirvió desde el principio de las fuerzas militares de Estados Unidos. Lo interesante es que para poder comprar este cuchillo, ustedes tenían que demostrar pertenecer a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Y fueron fabricados, como les dije, por John Eck, por la Eck Company, Eck Knife Company, por muchos años. Y esto después fue variando. Después se trasladaron a otra ciudad. Fueron 200 distintos modelos. Grandes personajes famosos de Estados Unidos poseyeron estos cuchillos. Patton, ¿cierto? Algunos presidentes de Estados Unidos también. Y lo interesante, como les dije, es que sirvió especialmente en unidades especiales. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en su hoja tiene un grabado, el grabado antiguo de los cuchillos EK, y que dice Corea, Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Bien. En otra parte de este video les voy a mostrar una comparación que hago sobre este modelo específico que yo tengo en mi mano, que fue hecho en Effingham, Illinois, versus otros de la misma marca, pero hechos en Richmond, Virginia, donde también la compañía estuvo posicionada. Bueno, y además tienen ciertas pequeñas diferencias. En general, como ustedes pueden ver, es un cuchillo grande. Tiene aproximadamente, es más de 30 centímetros. Mide 32 centímetros desde la punta a este rompecráneos que tiene aquí. Se llama Skullbreaker, este que está acá. De la punta hasta acá, 32 centímetros. Y 2.5 de ancho, de pala. Y su espesor de hoja es exactamente 3.5 milímetros de ancho. ¿Se fijan? Ahora, la gracia de este específico que estoy mostrando en este momento, es que ustedes pueden quitar estos tornillos y desarmarlo y quitar la micarta, que es la empuñadura. En lo personal, como hombre de hojas, de cuchillo, que saben que soy, la empuñadura es bien cómoda, pero
considero yo que siempre utilizando guantes, porque es un cuchillo de uso táctico, de uso de combate. Filo por ambos lados, como ustedes se fijan, es súper afilado, tiene un filo Scandi, pero en formato daga o punta de lanza, ¿cierto? ¿Se fijan? Y la empuñadura tiene esta forma que si estuviéramos haciendo bushcraft con este cuchillo, al rato tendríamos unas buenas ampollas, porque tiene todos estos que ustedes se llaman hotspots, ¿cierto? Hotspots son estos puntos que generan calor al estar en mucho contacto con nuestra mano. Pero si esto lo usamos con guantes, cambia, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de esta forma, de por qué es así. Bien, y ahora, con guante, les voy a mostrar por qué. Como les decía, esta forma, a la mano desnuda, sí, puedes al rato ser un poco incómoda, porque estas formas son un poco hotspots, no son un poco, son definitivamente hotspots. Bien, pero usando un guante táctico ya cambia bastante. Y la gracia, y esto es las palabras del propio John Eck, es que estas formas justamente permiten, si yo quiero apuñalar con el cuchillo en esa dirección, tiene un muy buen agarre, muy buen agarre. Y por el contrario, si lo quiero usar al revés, con el rompecráneo así, también se va a agarrar. Cuenta la leyenda que John Eck hacía pruebas para demostrar esto con sus manos mojadas o incluso hasta con aceite. De esa forma, en estas hendiduras que hay acá, que son curvas, permitía que el dedo se agarrara bien. ¿Se fijan? Tiene sentido. Como cuchillo de combate está excelente. Bien, y aparte es muy bonito, miren. Ok. Estos cuchillos, además, estuvieron en los años 90, se adquirieron para los comandos de Infantería de Marina de Chile. Entonces, de hecho todavía están, ustedes lo pueden ver, cuando a veces los comandos fueron para los desfiles, qué sé yo, ustedes ven que están cargando este cuchillo. En los años 90 se adquirieron estos cuchillos para la agrupación de comandos de Infantería Marina número 51, que era el nombre que originalmente se organizaban en esa época. Bueno, ¿qué pasa? Aquí comenzó una leyenda que me hizo investigar bastante tiempo. Supuestamente, aparentemente, para los chilenos no dieron buenos resultados, entre comillas, porque decían que se quebraba la hoja. Bueno, esta es una hoja, los ECA originales, perdón, EC, corrijo, los EC originales eran cuchillos de acero al carbono y solamente tenían filo en un lado. Después fue evolucionando, ¿cierto?, al M4 como este, que con la guarda y filo por ambos lados. ¿Ya? Y este es acero Sandvik inox. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Entraron en servicio la Infantería Marina de Chile y aparentemente algunos de ellos se quebraron. Y aquí viene la leyenda urbana. Por lo tanto, entre comillas, los sacaron un poco de servicio de la línea y se transformaron en una especie de símbolo de recuerdo. De hecho, en la piocha de comandos de Infantería Marina de Chile está este cuchillo, en el centro de la piocha. Y cuando un comando se va retirado, a veces le dan esto. Bueno, el asunto es que investigando y entrevistando a bastantes comandos IM, porque la leyenda era que supuestamente se quebraban a veces al saltar en paracaídas, ¿cierto? Cuando el paracaidista hace la caída de aterraje, con uno de los puntos de contacto son los muslos. Entonces, si el cuchillo iba al lado, la historia era que se habían quebrado algunos. Investigando un poco más y con la ayuda de bastantes contactos del servicio, averigüé que en realidad lo que pasaba era que algunos no resistían la tentación de ¿qué? De lanzarlos, por la forma que tienen y por el balance. Y en algunos de esos lanzamientos, alguno de ellos se quebró. Y por supuesto, como estaba prohibido lanzarlos, porque de hecho los cuchillos no se lanzan, sinceramente, no se lanzan, yo no quiero perder mi arma, pero hay gente que le gusta hacer eso. Y al quebrarse, no podían decir se me quebró porque estaba lanzándolo aunque estaba prohibido lanzarlo. Y venía el cuento de que se quebró en el paracaídas, qué sé yo, cuando caí, hice la caída de aterraje y se partió el cuchillo. Pero no hay más antecedentes, entonces la realidad es que el cuchillo es un excelente arma, es muy buena, es súper resistente. Si se usa para lo que corresponde, va a seguir prestando servicio. Como ustedes pueden ver, dice Corea, Vietnam y Segunda Guerra Mundial, como ya les conté al principio. Actualmente estos cuchillos los fabrica Ka-Bar. ¿Listo? Ellos. ¿Listo? Esa compañía fabrica estos cuchillos. Y eso es parte de la historia que les voy a contar.
En la segunda parte de la historia de la ruta de los cuchillos EC, voy a entrevistar a un amigo mío, que él es un veterano boina verde, un Green Beret de Fuerzas Especiales de acá de Estados Unidos. ¿Ya? Mi amigo Al. Y él tiene dos de estos. Y después al final, ¿saben a quién voy a entrevistar? A Gary Eck, que es el hijo de John Eck, quien heredó. John Eck murió en 1976. En 1976 murió John Eck. Y su hijo continuó haciéndolo por algunos años, después se detuvo, y hay una serie de historias. Y les voy a contar cuál es la opinión de él respecto al resto de la fabricación que ocurrió en cuanto a estos cuchillos. Bien, entonces ya saben, parte uno, ¿cierto? De la ruta de los EC, les mostré este, que sirvió en la Infantería Marina de Chile, pertenece a mi gran amigo Patricio Pereira, ya que es un comando de Infantería Marina retirado. Y en el episodio 2 les voy a mostrar los que tiene mi amigo Alfred Hernández. Y en la parte 3 vamos a ver qué es lo que dice Gary Eck en persona respecto a esta historia. Los veo.